Para ello, bueno, ya lo hemos analizado, es necesario ver en primer lugar de las contribuciones, esto ya lo saben ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de contribuciones, si se acuerdan? ¿Y su fundamento? Ya lo vimos. ¿Quién de ustedes recuerda? Bueno, pues, ¿No se acuerdan? Los elementos, el de objeto, sujeto, tasa, periodo de pago. Ok, pero mi primer pregunta es, ¿cuáles son las especies de las contribuciones? ¿Sí recuerdan que contribución es un género y las especies de las mismas, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? impuestos, mejora y aportación a la seguridad social. Ok, le escuché entrecortado. A ver, Esteban, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Su fundamento está en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Perfecto. Vamos a partir de aquí y ver, obviamente, los elementos de las mismas. Es decir, el fundamento de las especies de las contribuciones es el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, podemos dividirlas, como les decía, con este artículo 2, que es una clasificación legal, y a su vez tenemos el ámbito de aplicación. Es decir, partiendo del ámbito de aplicación, tenemos que las contribuciones serán federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México. ¿Sí se acuerdan? Obviamente, todas y cada una de ellas deben de estar conformes a los principios constitucionales que hemos establecido. Veamos entonces que las contribuciones van a tener accesorios. Bueno, ¿sí recuerdan ustedes las definiciones de cada una de ellas, de impuesto, de derecho y demás? ¿Sí saben qué son o no? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién me da la definición de impuesto? Son las contribuciones que establecidas en la ley que pagan las personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica o de hecho prevista en la ley. Ok, pero ahí me está describiendo usted una contribución, pero mi pregunta es, ¿cómo defino yo impuesto? ¿No se acuerdan? ¿O cómo diferencian ustedes un impuesto de un derecho? A ver, Alejandro. La diferencia es que en el impuesto no, el particular o el sujeto pasivo no obtiene ninguna contraprestación por parte del Estado, es decir, es meramente impositiva. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo definirías al impuesto? Pues bueno, he leído definiciones de diversos autores, pero casi todas coinciden en que es una prestación fiscal que tiene derecho a percibir el Estado en aquellos casos en donde los gobernados se ubican en la hipótesis jurídica prevista por la legislación fiscal
y que no necesita o que no requiere de una contraprestación en favor del gobernado. Ok, me parece adecuada la definición que das, porque si vemos la definición legal, por lo menos del Código Fiscal de la Federación, nos dice casi nada. Nada, sí. ¿Me puede usted hacer favor de darle lectura? Claro. Es Mejor dicho, no define nada. Sí, no. Dice... Ubíquense, por favor, Impuestos. en el artículo Sí. 2, Código Fiscal de la Federación, para que todos estemos en lo mismo. Sí, Alejandro, dime. Artículo 2, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Fracción primera, impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces, la ley que nos dice, entenderemos por impuesto una contraprestación de carácter fiscal, es decir, pecuniaria, distinta de los derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. Porque eso de que se generan a partir de que te estableces en la situación de hecho establecida en ley, pues eso es aplicable a cualquier contribución. Es la teoría del hecho imponible o del hecho generador. Entonces nos dice poco o casi nada, prácticamente es por exclusión, ¿no? ¿Qué Sí. será un impuesto? Pues todo lo que no sea un derecho, todo lo que no sea una contribución de mejora o no sea una aportación de seguridad social. La definición que diste me parece que cumple los elementos para poder distribuir un impuesto. Veamos lo siguiente, para fines unificadores. Vamos a entender que por impuesto debe de entenderse las contribuciones que gravan cualquier manifestación de capacidad económica. Esta capacidad económica tendrá que ser absoluta tomando como base cualquier magnitud de riqueza gravada. Que sirva para medir la capacidad económica relativa. Entonces, fíjense ustedes que este tipo de contribuciones, el impuesto, tiene como objeto la capacidad económica. Entonces, siempre que veamos que una contribución lo que grava es la capacidad económica, como el impuesto sobre la renta, debemos de entender que estamos en presencia de este tipo de contribución. ¿Quedó claro? Por otro lado, veamos la definición de los derechos. Y esta sí es más clara en cuestión de tanto la legislación como la doctrina. Ustedes entienden que un derecho es precisamente la contraprestación pecuniaria del contribuyente por un servicio realizado por el Estado. Se toma como base para calcularlo el beneficio que tiene el contribuyente
o el costo de llevar a cabo tal servicio. ¿Sí queda claro? Y aquí hay que tener en cuenta que para calcular los servicios es necesario que no se tomen elementos ajenos al servicio mismo para la contribución. Y aquí es donde platicábamos hace algunas clases el tema del pago de contribuciones por derechos de servicio de agua potable en la Ciudad de México, donde platicábamos que se toma en cuenta la cuestión del valor del inmueble donde vivo. Y así, si la colonia en la que vivo es catalogada como residencial, tendré un menor subsidio y por lo tanto un mayor pago de impuesto. Perdón, de contribución. ¿Sí queda claro? Muy bien. Las contribuciones de mejora son aquellas a cargo, establecidas en ley, a cargo de personas físicas y morales que se beneficien directamente por obras públicas. Y ustedes saben que por regla general se pagan junto con el catastro o en nuestro caso con el predial. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes ha tenido recientemente que pagar contribuciones de mejoras? Es decir, por donde viven se abrió una línea del Metrobús o del metro o algo por el estilo. ¿O no les ha tocado a nadie? ¿A ninguno? ¿Ninguno vive por donde se hicieron las líneas del Metrobús, las que se inauguraron recientemente? Nadie. Bueno, habrá que analizar o si conocen a alguien que viva por esa zona, habrá que ver cuánto les está generando de comisiones de mejora. Pero estas contribuciones de mejora hay que entenderlas desde el aspecto contributivo. Se toma en cuenta la plusvalía que puede darse a un bien en virtud de esta mejora. ¿Queda claro? Perfecto. Y por último, tenemos las aportaciones de seguridad social. Estas, como ustedes saben, son las contribuciones que se pagan por aquellas personas que se benefician de forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. Todas estas definiciones que acabo de dar, ustedes las encuentran en el artículo 2, Código Fiscal de la Federación, correlativamente fracciones 2, 3 y 4. ¿Queda claro? Ya que tenemos estas, esta clasificación inicial, es necesario hablar de
los accesorios de las contribuciones. ¿Qué vamos a entender por accesorios de la contribución? Bueno, en primer lugar están los gastos de ejecución. En segundo lugar, los recargos. En tercer lugar, las multas. En cuarto lugar, las actualizaciones. Y en quinto lugar, la indemnización por cheque devuelto. Hay que recordar que los accesorios de las contribuciones tienen el mismo trato, el trato de crédito fiscal. ¿Están de acuerdo? Y que los pagos van en primer lugar a pagar accesorios y después impactan al pago del capital crediticio. Eso sí queda claro. Si yo debo 100 pesos de mi crédito fiscal, pero con multas, actualizaciones y recargos suman 150, y yo hago un pago parcial de 60, pues se irán 50 a pagar los accesorios y únicamente 10 a la principal. ¿Queda claro? De tal modo que los 90 seguirán generando actualizaciones o recargos dependiendo del tipo de contribución. ¿Queda claro? Muy bien. Definamos qué son los gastos de ejecución. Y para ello es necesario leer el artículo 150 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me auxilia dándole lectura al artículo 150? Yo, profesor. Por favor, Lorena. Ok, artículo 150, obligatoriedad del pago de gastos de ejecución. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar. Bueno, aquí tengo el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución por cada una de las diligencias que a continuación se indican. Ok, aquí tenemos un primer elemento. Un 2% respecto del crédito fiscal por cada uno de los siguientes momentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las fracciones siguientes generará un 2%. Sí vamos todos en este sentido. Entendamos, ya cuando hablamos de gastos de ejecución, estamos hablando del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, ya un procedimiento coactivo de cobro. Y es lógico que esto genere gastos. Y por lo tanto los tiene que cubrir el contribuyente omiso. Porque si no, saldría más caro cobrar la contribución. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se me escucha bien? Se cortó. ¿Se está cortando? Se congeló su Se imagen. cortó la última parte, profesor. ¿Ya me ven? Sí. Ok. Decía yo que cuando hablamos de gastos de ejecución, nos estamos refiriendo a la etapa o que estos se generan ya que tenemos que llegar al procedimiento administrativo de ejecución. Y por lo tanto,
deben de ser cubiertos por el propio contribuyente. Porque si no, vuelve insostenible la facultad coactiva del Estado para recaudar. Es decir, si a mí me va a costar o me va a generar mayor emolumento, mayor gasto, cobrar una resolución, pues no la voy a cobrar, ¿están de acuerdo? Y estos gastos de ejecución tienen que ser pagados por el contribuyente. ¿Por qué? Porque él fue el que incumplió con su obligación. Entonces les pregunto, bueno, sigamos leyendo, perdón. Leamos la fracción primera de este artículo 150, por favor. Lorena. Fracción primera. Y fracción primera. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 151 de este código. Y ahí se refiere al requerimiento de pago. ¿Estamos? Recuerden que el procedimiento administrativo de ejecución inicia con un requerimiento de pago. Bueno, pues esto ya nos genera. ¿Y a qué se debe? A que no diste cumplimiento voluntario a tu obligación. Todavía después te notifiqué la determinante de crédito y no veniste a pagarme. Por lo tanto, pues ya me generó a mí la orden, ya el ejecutor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a generar un 2% respecto del crédito fiscal. Muy bien. Siguiente fracción. Fracción 2. Por la de embargo, incluyendo los señalados en los artículos 41, fracción 2 y 141, fracción quinta de este código. Exactamente. Hablemos de que hay que embargarte los bienes. Ya fui a requerirte de pago y no me pagaste. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Embargar. Y al tener que embargar, pues esto me genera problemas, porque el embargo puede ser con secuestro de bienes o sin secuestro de bienes. Si tengo que secuestrar bienes, pues tendré que almacenarlos y eso ya lo explicaremos más adelante. Pero el solo hecho de embargar te va a generar otro 2%. Muy bien. ¿Y la fracción tercera, por favor? Y la fracción tercera dice por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal. Esta tercera etapa generará un nuevo 2%. Pero después vienen algunos aspectos muy importantes para tomar en cuenta en este tema de los gastos de ejecución. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, maestro, a mí me han llegado o me ha tocado leer estas facultades de comprobación donde te cobran los honorarios de interventores con cargo a caja, pero aquí no dice nada. Bueno, leamos más adelante, por favor, y ahí los vamos a encontrar. Por favor, Lorena, seguimos leyendo el artículo. El artículo dice, adelante, ¿cuánto se pagará por los gastos de ejecución? Ajá. Bueno, es que mi ley está viejita, pero aquí dice que cuando en los casos de las fracciones anteriores el 2% del crédito sea inferior a 300 pesos, te cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito. Ok, pero ¿de qué año es su norma? ¿Está leyendo la vigente? No, esta que yo leí ahorita es de 2021. Ah, O sea, este párrafo que yo acabo de leer es de 2021. ¿y en la que usted tiene qué cantidad dice? En la que yo tengo es de 2017, mi ley está viejita. Y aquí dice que cuando en los casos de las fracciones anteriores el 2% del crédito sea inferior a 380, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito. Bueno,
Pues aquí la vigente, yo también lo que estoy viendo aquí es 300 pesos. 300, ajá. ¿Todos es así? No, ¿Usted qué tiene? en la 2021, A ver. 480. 480. 400. Versión Conforme a la electrónica. última reforma. Entonces, conforme a la última reforma, 480 pesos. Si sale una cantidad menor, bueno, resumiendo esto, ¿qué nos dice? Que si el 2% es menor de 480, pues vas a pagar 480. Tampoco vamos a andar haciendo redondeos. ¿Queda claro? Fíjese que me llama la atención, compañera Lorena, que me dice, es que mi ley es viejita y me dice es del año 2017. El otro día, por alguna cuestión, un colega abogado, estábamos platicando un asunto y era un tema laboral. Se estaba preparando la audiencia y veo que mi colega agarra su ley, pero ya se veía francamente vieja. Y le digo, oye, pero no recuerdo ya el tema, el chiste que yo estaba estudiando algo, y le digo, es que el artículo tal dice X cosa. Me lo lee y me dice, no, Polanco, señala tal cuestión. Le pregunto, no, pero yo lo leí de la Cámara de Diputados, según yo es la ley vigente, la que nos aplica. Y le pregunto, ¿de qué año es tu ley? Porque le digo, pues, ya se ve vieja, ¿no? A lo mejor le has dado mucho uso, pero ya se ve vieja. Y me contesta, ni es tan vieja, nada más es del 2012. Como que los estándares en materia laboral y fiscal son distintos, ¿verdad? En materia fiscal, una norma de un año ya se nos hace vieja. Y en otras, como en civil, yo veo que luego en civil llegan con sus agendas civiles 2015 y como si no pasara nada. Entonces me llamó la atención. Bueno, sigamos leyendo. El siguiente párrafo, por favor, de este artículo. Quiero llegar a los gastos de los interventores o los honorarios. Por favor. Bueno, yo es que le digo que mi ley aquí también actualizado. Dice límite para el pago de gastos de ejecución. En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen, bien que sea objeto de remanente, podrán exceder de, aquí estaba en 59,540. Ok, ¿y alguno de ustedes tiene la cantidad actualizada? $74,700. Muy bien, entonces al año de hoy, 74,900 pesos es el máximo de gastos de ejecución. Los gastos de ejecución tienen un límite inferior y un límite superior, porque se han dado ocasiones donde al cuantificarlos se establecen excesos, muchas veces con la finalidad de extorsionar a los contribuyentes. ¿Alguno de ustedes se ha enterado de alguna situación así? No en México, porque obviamente en México no ocurre, pero piensen en un país, no sé, Alemania o Inglaterra. ¿Han escuchado algo de eso? Es muy frecuente allá. Allá. ¿Aquí han escuchado alguna vez, Itzel? De vez en cuando sí. ¿Sí le ha tocado o no? Sí me ha tocado. ¿Y qué dicen? A veces de gastos de ejecución duplican el crédito fiscal. ¿Le ha Sí, tocado? luego se quejan de que van a pagar más de los gastos de ejecución que lo que es el importe principal del crédito. Pero bueno, tenemos que analizar que esto pues no puede ser así.
la propia ley lo limita. ¿Queda claro? Sigamos leyendo este artículo segundo para ver los siguientes elementos. Por favor, el siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda aparte de Lorena? ¿Otra persona? Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en el artículo 41, fracción segunda, y 141, fracción quinta de este código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de los avalúos, de la impresión y publicación, de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones o de cancelaciones o solicitudes de información en el registro público que corresponda, los elevados por la obtención del certificado de la liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por conceptos de escrituración y las contribuciones que originen la transmisión de dominio de bienes inmuebles enajenados o adjudicados a favor de la Federación en términos de lo previsto en el artículo 121 de este código y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen a los bienes que sean objetos de remate. Aquí tenemos entonces esto que se conoce como gastos extraordinarios. Es decir, si yo embargo, voy a inventar algún bien, alguna mercancía que necesite almacenamiento, pues tengo que, 1, pagar el transporte para llevarla y 2, pagar el almacenamiento, la bodega o demás. Si necesita además conservación, pues tendré que pagar esos gastos. Todo esto obviamente es extraordinario. Y aquí existe un problema, bueno, un problema de determinación. Referente, ejemplo, a los honorarios. Hay ocasiones que el tema de los honorarios es complicado de cuantificar. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, no en todas las profesiones existen aranceles. Y esto llega a generar conflictos. ¿Queda claro? En las que hay algún arancel, pues se tendrá que pagar conforme al arancel. Muy bien. ¿Quién continúa dándole lectura a este artículo? ¿Ya me lo acabamos? Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los gastos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación. Muy bien. Entonces es lo que les decía. El gasto de ejecución va a ser determinado o acertado por la autoridad recaudadora. Y debe de seguir la suerte del principal. Se tiene que pagar junto con ella. No puedo pagar primero la principal y después los accesorios. Y nos dice, salvo que se interponga el recurso de revocación. En ese caso, ustedes saben que se suspende el cobro de los gastos o del crédito fiscal, dependiendo del caso y si es que hay una suspensión. Pero recuerden que lo que se tiene que garantizar es el crédito fiscal. ¿Estamos? Un segundo. Estaba terminando de explicar esta idea de los gastos de ejecución y que se deben de pagar junto con el crédito fiscal. Aquí aplica ese viejo apotegma. Principio apotegma,
de la suerte del accesorio, perdón, la suerte de lo principal lo sigue el accesorio. ¿Estamos? Ahora bien, ya terminemos el artículo, por favor. ¿Qué es lo que hace falta? La última parte, ¿no? Sí, los ingresos recaudados por concepto de gastos de Ay, ¿se cortó? establecimiento. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ya le escucho. Ajá. Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución se destinarán al establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el público en general, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de formación de funcionarios fiscales, salvo que la ley, que por ley estén destinados a otros fines. El destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades fiscales federales. Y el último párrafo dice, cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo y este resulte superior en más de un 10% del valor declarado por el contribuyente, este deberá cubrir el costo de dicho avalúo. Bueno, entonces aquí tenemos cuál es el destino que se le debe de dar a estos gastos de ejecución. ¿Qué establece la ley? Que se tendrá que hacer un fondo revolvente para seguir realizando gastos de cobranza. ¿Estamos? Dense cuenta que el destino no está siendo desviado ni nada por el estilo, sino que por el contrario, se está estableciendo un destino que es el propio bien común. ¿Se dan cuenta? Pues si necesito gastos, si necesito emolumentos para cobrar, pues lo que recaude por ello, pues lo voy a utilizar de este mismo modo. Muy bien. Pasemos entonces a los recargos, que es el siguiente accesorio que estamos estudiando. Hablemos un poco de los recargos. Vamos a entender por recargo los intereses moratorios que están obligados a pagar los contribuyentes al fisco en caso de no cubrir los créditos fiscales en el tiempo establecido. Es decir, en caso de realizarlo de manera extemporánea. ¿Cuál es la finalidad de estos recargos? Resarcir el perjuicio económico ocasionado por la demora. ¿Sí quedó claro? Para ello, ¿cuál es el fundamento legal? Pues hay que acudir al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me auxilia a darle lectura a este artículo 21? Si gusta yo, profesor. Si es tan amable. Dice, actualización de las contribuciones que no paguen en el plazo fijado y cálculo de los recargos. Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que se debió pagarse. En que se debió hacerse el pago y hasta el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta del pago oportuno.
Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo. La tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. ¿Continúo? Sí, por favor. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá a la tasa a la centésima que haya resultado. Ok, aquí tenemos entonces el modo de calcular los recargos. Como ustedes ya escucharon, estos recargos es un pago que vamos a hacer en virtud de lo extemporáneo de del cumplimiento de la obligación. ¿Queda entendido? Ahí establecen límites y después nos señala el propio artículo que los recargos se causarán hasta por un periodo máximo de 5 años. No nos pueden generar recargos por periodos mayores. Y nuevamente, ocurre mucho que cuando nos llegan nuestras liquidaciones, bueno, ya no tanto, estoy siendo exagerado. Antes era mucho más común y me refiero a hace 10 años. Hoy en día, es más, haciendo memoria, ya no me ha tocado ver un solo caso donde te generen recargos o actualizaciones de más de 5 años. Mejor dicho, recargos. Pero hace algunos años, les platicaba, era común que el ejecutor te llegara con un cuentón enorme y los recargos te los hacían a veces decretos fiscales, decimos nosotros, ya caducos. Mejor dicho, ya prescritos. Hoy en día, reitero, no me llega a la memoria de bote pronto un caso. Ya tiene mucho que no veo ninguno. Pero bueno, ustedes deben de saber que entonces el periodo máximo serán 5 años. Y vamos a leer el párrafo que sigue porque es importante saber respecto de qué se aplican los recargos. ¿Quién me ayuda a darle lectura? El párrafo siguiente. Yo, profe. Los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de este código. Supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios. Y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. Esto es muy importante. El recargo únicamente se genera respecto del crédito fiscal, no respecto de los accesorios. Si no, sería haciendo un símil, únicamente un símil, una analogía, sería como cobrar interés sobre interés. ¿Queda claro? Pues si la multa es consecuencia de que no hayas pagado, pues ¿cómo le voy a cobrar recargos a la multa? ¿Sí queda claro? Entonces, el recargo será únicamente respecto del crédito fiscal. Muy bien. Bueno, ya el resto del artículo lo checan ustedes porque quiero acabar los accesorios. Pasemos a las multas.
Y aquí tenemos, dime Alejandro. Hola, hola. Hasta en tanto no se extinguen las facultades de comprobación. Alejandro, discúlpame. Mi internet anda fallo y no te escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. Le iba a comentar que yo, contrario a lo que nos estaba señalando, a mí me ha tocado ver muchas veces que los recargos se calculan por más de 5 años. Y la autoridad lo fundamenta con base en este segundo párrafo que dice que, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67, supuestos en los cuales se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de comprobación, las facultades de las autoridades para determinar las contribuciones. Ok, entonces, por ejemplo, pero hay que irnos al artículo 67, que se refiere a cuando, si mal no recuerdo, ahora lo leemos o vamos a leerlo para no cometer yo una imprecisión. ¿Tienen a la mano el 67? Sí. A ver, ¿qué dice Lorena? Dice, artículo 67, las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años, contados a partir del día siguiente. Pero váyase directo a la excepción, que es cuando no es localizable el contribuyente. Dice, en dado caso que no sea localizable, este periodo se ampliará por ta. ¿Sí lo ubican? ¿O a qué se refiere el recargo? Pues se refiere a cuando no puedo ejercer mis facultades de comprobación y se encuentra suspendido el plazo para las mismas. En esos casos sí habrá recargos. ¿Por qué? Porque te tenemos que estar localizando. No sé si te toca mucho ese tipo de casos, Alejandro. Sí, de hecho, bueno, casi siempre el artículo 67 regula la caducidad, bueno, el plazo que en la teoría se le denomina como de caducidad. Y al ejercer facultades de comprobación, el plazo de 5 años pasa a 6 años y medio por el simple hecho de ejercer facultades. Posteriormente, también se puede suspender por no estar localizado o no haber algún medio de defensa, diversos supuestos que establece el propio 67. Entonces, he visto que, por ejemplo, una liquidación en donde la revisión duró, o sea, me ha tocado ver que incluso hasta 12 años por algún medio de defensa, o sea, le calculan los recargos todo el tiempo que permaneció vigente el 67, porque el propio segundo párrafo del 21 te dice que vas a calcular 5 años, salvo tratándose de los supuestos del 67, que se calculan hasta que no fenezcan las facultades para determinar las contribuciones. Entonces, si te están liquidando, pues se supone que no han extinguido esas facultades. Y me ha tocado ver así, o sea, hasta 12 años, 10 años, 8 años. Y yo lo he visto casi siempre. Ok, pero a usted le toca ver en su despacho muchos asuntos ya contenciosos o cómo? No, es que yo trabajo en auditoría fiscal del SAT y así lo determinamos. Ok, bueno, pero es que son supuestos, vamos a decirlo así, diversos. Ejemplo, yo que estoy en el área ya contenciosa, que me toca llevar a proceso, me ha tocado ver, sí, algunos casos, como tú lo dices, pero no los veo. ¿A qué me refería yo? A lo mejor no me expliqué. Yo me refería que antes lo hacían como para darte que te quisieras arreglar con el ejecutor. Te inflaban una cuenta obviamente ilegal. De 10 años para acá, a mí no me ha tocado ver que te inventen cuentas chinas. En este caso hay un sustento legal. Si quieres tú debatible, estamos de acuerdo. 12 años de suspensión me parece demasiado.
Incluso creo que el propio 67 no los faculta a realizarlo de ese modo. Pero eso es debatible. Tienen un sustento. A lo que yo me refería era a que me tocara verlo arbitrariamente. En tu caso, obviamente, pues todo mundo metemos recurso y muchas veces lo hacemos pues para retrasar el cobro. Y a mí se me hace viable que se cobre un recargo porque es la naturaleza de la figura del accesorio. El tiempo, si tú analizas, voy a inventar, 500 pesos que tenías que cobrar 12 años y los cobras hoy, pues con esos 500 pesos no tiene el mismo valor adquisitivo, que es la naturaleza del recargo. Entonces, habría que analizar caso en concreto, pero entonces donde tú estás, te toca ver frecuentemente recargos de muchos años. Pues de hecho es el criterio que tenemos. Todos los créditos los determinamos así y casi todo pues superan los 5 años. Es como ya ve que la revisión está como muy desfasada los ejercicios, o sea, en este momento apenas estamos revisando 15 y 16. Entonces, en todos estos ejercicios, pues ya por lo menos para IVA, ya son más de 5 años. Y pues sí, o sea, es el criterio que tenemos. Que también, o sea, bueno, mi pregunta era por qué hemos tenido medios de defensa, algunas salas nos han dado la razón, algunas nos han declarado nulidad, entonces no hay como un criterio, pues, tal cual establecido, no. Pero nosotros, o bueno, por lo menos aquí, donde yo estoy, pues se piensa que hay bases legales para determinarlo de esta forma, porque por el segundo párrafo, que te dice que es la excepción, salvo los supuestos del 67, y el 67 pues te marca diversos supuestos de suspensión. Por ejemplo, en los de medios de defensa, que son como cuando más se alarga, el 67 no te dice un límite para suspender por medio de defensa, o sea, ahí es indefinido. Lo que dure el medio de defensa es lo que va a estar suspendido la facultad para liquidar. Entonces, pues hay medios de defensa que se agotó recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo, otro amparo, o sea, son muy largos. Y me ha tocado, pues, ver, sí, o sea, hasta 10 años, 12 años de suspensión, y seguimos calculando recargos, porque incluso hay un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que dice que no se entenderá que la nueva resolución causa mayor perjuicio al contribuyente cuando se trate de recargos o actualizaciones por el simple transcurso del tiempo y por falta de pago oportuno. Entonces, ligando ese artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y las propias reglas del Código Fiscal, pues consideramos que sí es viable. Pero bueno, quería una opinión. A mí mi opinión es que sí es legal. No estará sujeto a nulidad este aspecto. ¿Por qué? Voy a lo propio. La naturaleza del recargo es precisamente un pago por mora. Es decir, tú tenías esta obligación. Es una obligación constitucional y no la cumpliste en tiempo. Yo ejerzo mis facultades a consecuencia tuya, no es porque yo lo quiera. Esto generó gasto, tú te fuiste a un recurso y el recurso duró, voy a inventar, 3 años, que un juicio de nulidad más o menos se avienta su año y medio, 2, ¿no? Siendo prudentes. Bueno, pero eso no es culpa mía, ente recaudador. Y te vuelven a negar la razón. Se está estableciendo que fue prudente lo que yo hice y legal. Te vas al amparo y otra vez te dicen que no. Bueno, todo ese lapso, tú le estás generando un daño al Estado, a la contribución. ¿Por qué? Porque tu obligación tuvo que satisfacerse tal día. Se ha alargado, no porque yo haya hecho algo arbitrario. ¿Estamos de acuerdo? Se ha alargado porque tú estás haciendo valer tus derechos de instar. Bueno, se han agotado los medios de impugnación que no te dieron la razón. Porque si te dan la razón, pues en una de esas yo no cobro nada. Pero una vez que esto ha ocurrido,
el crédito fiscal debe de realizarse el recargo y por supuesto la actualización. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, para mí estoy de acuerdo con cómo lo planteas tú. Lo que no estoy de acuerdo es con un exceso en los tiempos tan brutal como el que me platicas. 12 años me parece a mí insultante, pero yo sé qué ocurre, o sea, vamos, yo sé que así es. Sería como decirte, es que estuve 10 años en la cárcel, en prisión preventiva oficiosa, y después salió que era absuelto. Bueno, ¿y esos 10 años que ya estuve en la cárcel, qué? Entonces, pero bueno, son cuestiones completamente ajenas a ti. La idea, yo estoy de acuerdo tal cual como lo fundamentas. ¿Por qué? Porque no hay un límite a la suspensión cuando hay un medio de impugnación. Porque aquí estamos hablando de una suspensión. Y en ningún lado, por lo menos en la reglamentación del artículo 21 al hablar de recargos, dice que si yo suspendo no genera recargos. Porque desnaturalizaría todo. ¿Sale? Lo que se suspende es el procedimiento, mi facultad. Pero el paso del tiempo y la sanción por no pagar cuando debías no se suspende. Entonces estoy de acuerdo, aunado a lo que estableces de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que claramente establece que al tratarse de recargos y actualizaciones se tiene que cubrir. ¿Cuál es el principio que se establece en los medios de impugnación en materia fiscal? Primero paga y luego reclama. Y esto es de este derecho romano. Primero paga el crédito fiscal y luego reclama. ¿Para qué? Para que no le genere perjuicio al Estado. Y en este caso el recargo sabemos que será parte del crédito fiscal. Entonces, mi opinión es que es completamente legal. ¿Sale? Gracias. Lo que, Sí, gracias, profesor. de nada, lo que se vuelve ilegal, pienso yo, violatorio, pues es ese retardo que estamos teniendo. A mí me parece que es una violación al 17 constitucional, a todas luces, porque el 17 constitucional dice que tenemos derecho a una justicia pronta y expedita. Y 12 años de juicio, pues discúlpenme, pero a mí no me parece justicia pronta, ni mucho menos expedita. Pero esa es otra historia. ¿Sale? Pero gracias por tu participación. Bueno, pasemos entonces ahora a la multa. Hablemos de la multa administrativa. Y ustedes saben que una multa administrativa es una sanción, perdón, una multa fiscal. No sé por qué ando yo con lo administrativo. Una multa fiscal es la sanción pecuniaria que establece el Código Fiscal por infringir sus disposiciones legales. Es decir, el legislador consideró que si un sujeto infringe la norma, tendrá una sanción pecuniaria. Aquí hay que hacer una diferenciación. Esta multa es de naturaleza accesoria a la contribución, porque también ustedes me van a decir, maestro, pero si en los delitos fiscales también se establece multa. ¿Están de acuerdo? Pero esa multa es de diversa naturaleza, es de naturaleza penal. ¿Sí queda claro? Ahí estamos hablando de un tipo penal específico en una norma diversa del Código Penal. Aquí me estoy refiriendo a las multas de carácter netamente pecuniario, consecuencia de un incumplimiento a las normas de disposición fiscal. No fiscal, guión penal. ¿Quedó entendido esto? Estas multas se vuelven accesorios. Entonces,
veamos lo siguiente. La multa viene establecida en ley y te dirá, ante el incumplimiento de esta disposición, se generará un 10% respecto de la contribución omitida. Bueno, estoy siendo muy optimista. Hablan de un 50, de un 30, de un 20, hasta un 100% como multa. ¿Sí han leído o ubican este tipo de multas fiscales? ¿Se acuerdan de algún ejemplo, algún caso en el Código Fiscal de la Federación o en la Ley del Impuesto sobre la Renta o algo por el estilo? ¿Tú, Alejandro, te acuerdas? Sí, en el artículo 76 del código se establecen las llamadas multas de fondo y en el 81, bueno, a partir del 81 empiezan las multas de forma, que son por no presentar declaración, por no presentar los avisos que establece el código, por no informar. Como ejemplo, por no presentar en tiempo. ¿De cuánto es la multa? ¿Te acuerdas? Creo que está en 17,000. Chequémoslo, pero así van a encontrar ustedes las multas. Pueden ser en valor fijo o puede ser en porcentaje. El 82 fracción primera inciso D establece que de 15,860 a 31,740 por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos, estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Entonces aquí recuerden lo que ya vimos con relación a la constitucionalidad de la multa, si puede ser excesiva o no, y lo que ya platicamos, ¿no? Aquí se establece una discrecionalidad. Nuevamente, habrá que analizar si esto es excesivo o no, porque aquí el tema que no toma en cuenta la contribución omitida, sino se establece un parámetro. Entonces, voy a inventar, si mi contribución no la presenté en tiempo de 5,000 pesos, ¿qué multa me pueden imponer, Alejandro? La de 15,000, si es la mínima, la de 15,860. Fíjense, entonces lo que omití fueron 5, pero mi multa son de 15. Y aquí es lo que platicaba yo en relación a la proporcionalidad y a ver si no estamos en presencia de multas excesivas. ¿Se acuerdan que les platicaba que parece ser que estamos viviendo, bueno, no ahora, ya tendrá como 20 años, que estamos en un endurecimiento del derecho fiscal, que algunos autores le llaman terrorismo fiscal? Si ustedes se dan cuenta, o por lo menos yo le tengo más miedo a unas facultades de comprobación que a una investigación inicial. ¿Por qué? Porque en unas facultades de comprobación puedo terminar debiendo y en la cárcel. Entonces, bueno, sí saben ustedes, esto lo decimos todos los fiscalistas, ¿no? Yo tengo, me dedico al penal y al fiscal, y obviamente a la vertiente penal fiscal, y siempre decimos los fiscalistas, ¿no? Recuerden que a Al Capone, la única forma de meterlo a la cárcel fue porque no pagó bien sus impuestos. No por lo que mató, no por el contrabando, nada de eso. Con lo que lo agarraron fue por deberle al fisco. Entonces, ahí tenemos estas ideas, porque las facultades del fisco luego son brutales.
Muy bien, este es solo un ejemplo de la multa. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy y los siguientes accesorios los vemos el miércoles. Nos falta la indemnización por cheque devuelto y las actualizaciones. Muy bien. Entonces, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.